Buenas tardes, señorías. Hoy comparezco ante esta comisión para defender la proposición de ley de seguridad del paciente, una ley que no solo garantizará una mayor seguridad y calidad de los cuidados en nuestro sistema sanitario, sino que también busca mejorar las condiciones laborales de miles de enfermeras. La actual situación de mis compañeras es insostenible y esta ley es un paso clave hacia una solución efectiva y duradera. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este proyecto, los ciudadanos que firmaron la iniciativa, las asociaciones de pacientes que la apoyaron y a los profesionales sanitarios que a través de SATSE impulsaron su desarrollo. Esta proposición de ley tiene una larga trayectoria, como ustedes saben. Fue en diciembre de 2019 cuando la Mesa de la Cámara acordó trasladar la iniciativa legislativa popular a la comisión correspondiente, después de haber sido avalada por 660.000 firmas de ciudadanos que apoyaban una reforma urgente en la atención sanitaria. Ya en 2020 comparecimos ante esta comisión y la propuesta fue tomada en consideración y aprobada en el Pleno con 312 votos favorables. Desde enero de 2021, que se abrió el plazo de presentación de enmiendas, esta ILP ha sufrido 83 prórrogas de ampliación del plazo de presentación de enmiendas. Lo nunca visto, señorías, si ustedes me disculpan. Han pasado 5 años y nuestro sistema sigue sin garantizar unos cuidados seguros y de calidad. Hoy volvemos al punto de partida. Acudimos por segunda vez a defender en esta comisión esta proposición de ley que, tras agotar la anterior legislatura, comienza en esta de nuevo su andadura. La iniciativa que abordamos no es nueva. Hay otros países que ya la han implementado, una norma similar, y que ya la han evaluado. Tenemos ejemplos en Australia y, como en el caso de Estados Unidos, donde 2 estados, en concreto California y Maine, han decidido garantizar asignaciones adecuadas de enfermeras tituladas de atención directa en centros de atención sanitaria. Los estudios muestran que estas proporciones reguladas mejoran la atención al paciente y reducen la mortalidad. Cuando las enfermeras nos vemos obligadas a atender a demasiados pacientes a la vez, los pacientes corren un mayor riesgo de sufrir errores sanitarios evitables, complicaciones evitables, úlceras por presión, mayor duración de la estancia hospitalaria, mayor número de reingresos e incluso fallecimientos. Una extensa y rigurosa literatura científica avala la necesidad de regular las proporciones enfermera-paciente. Entre los estudios más destacados se encuentra el trabajo liderado por Linda Aiken, que abarca más de 35 años de investigación en este campo. Estos estudios concluyen, sin lugar a dudas, que cuantos más pacientes atiende una enfermera, peores son los resultados en términos de salud y seguridad. Entre los hallazgos más importantes se ha demostrado que por cada paciente adicional asignado a una enfermera por encima de 7 pacientes, la mortalidad aumenta en un 4%. La falta de enfermeras en los hospitales incrementa el riesgo de muerte en un 13%. Y en las unidades de cuidados intensivos, cuando las enfermeras atienden a más de 2,5 pacientes por turno, el riesgo de muerte se triplica. Un reciente estudio de la Universidad de Sevilla, desarrollado en 11 hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz, donde se han realizado 3.821 valoraciones en 1.004 pacientes, también determinó que cada paciente adicional asignado a una enfermera incrementa la mortalidad en un 19%. Estos números no son abstractos, representan vidas humanas que podrían haberse salvado si se hubieran dispuesto los recursos necesarios. Los efectos de la sobrecarga asistencial no se limitan a la mortalidad. También hay un impacto significativo en la morbilidad y en los costes sanitarios. Se ha demostrado que una alta carga de pacientes por enfermera provoca aumento de las infecciones intrahospitalarias, mayor probabilidad de reingresos hospitalarios, en atención primaria una peor gestión de los pacientes mayores de 65 años, que son el grupo más vulnerable, y todo ello conlleva incrementos de los costes sanitarios debido a estancias hospitalarias prolongadas, reingresos y tratamientos adicionales. El concepto de seguridad del paciente no es nuevo, pero en los últimos años es verdad que ha adquirido mayor relevancia debido a la creciente evidencia que muestra cómo los errores y las complicaciones evitables son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en los hospitales. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada año millones de personas sufren daños evitables relacionados con la asistencia sanitaria. Estos eventos adversos, que incluyen desde errores de medicación hasta infecciones hospitalarias, tienen un coste humano incalculable y un coste económico devastador.
Cuando hablamos de seguridad del paciente, estamos hablando de prevenir complicaciones que pueden evitarse si los profesionales tienen las herramientas y el apoyo adecuado para hacerlo. Esto incluye, por supuesto, recursos humanos suficientes para gestionar la carga de trabajo de manera adecuada. De otra investigación llevada a cabo en nuestro país durante año y medio, donde se analizaron in situ la situación de más de 300 hospitales, más de 9.000 unidades y servicios, más de 2.500 centros de salud, 170 centros sociosanitarios y analizándose un total de más de 100.000 puestos de enfermeras y enfermeros, se desprende que en nuestros centros sanitarios es habitual que una enfermera tenga asignada a diario más de 15 pacientes e incluso hasta 20 a su cargo en unidades de hospitalización, cuando la asignación segura acreditada científicamente dice que no se debe exceder de 6 u 8 pacientes. En la UCI de nuestros hospitales no se respeta habitualmente la ratio segura de un máximo de 2 pacientes asignados, superando con frecuencia los 3 y hasta los 5 pacientes por enfermera. En atención primaria, la asignación de pacientes por enfermera, atendiendo a criterios del propio Ministerio de Sanidad, no debería superar los 1.000 habitantes y, sin embargo, la asignación habitual es de 1.600 personas por enfermera y, en ocasiones, hasta 1.800. Y en los centros sociosanitarios, una sola enfermera, en caso de que el centro disponga de ella, que no siempre, ha de atender 100, 130, 150 o incluso 200 residentes. Pero tenemos otro estudio, este a nivel europeo y seguro que lo conocen más, el RN4CAST, y cuyos resultados fueron publicados en revistas de gran impacto como The Lancet o The BMJ, en el que se analizó la situación de la enfermería hospitalaria en 12 países. España resultó ser el país europeo con más pacientes asignados por enfermeras, 12,7 de media, con un rango entre 9,5 y 17,9, mientras que Noruega tenía 5,2, Irlanda 6,9, Holanda 7, Finlandia y Suecia 7,6, y no voy a seguir, pero los que peor. España también ocupó el primer lugar en cuanto a peor entorno de trabajo asistencial para la enfermera. La proposición de ley de seguridad del paciente busca corregir la enorme sobrecarga laboral que hace peligrar la calidad y seguridad de los cuidados, estableciendo que en los hospitales las enfermeras no deberían tener asignados más de 6 pacientes, ampliable a 8 en situaciones excepcionales, o en atención primaria que el número de habitantes por enfermera no debería superar los 1.500. Quiero matizar este extremo. Evidentemente, al presentar la ILP era necesario redactar una norma y en esa redacción se fijan esos límites, pero entendemos, y así se lo hemos trasladado a todos los grupos políticos en las diferentes reuniones que hemos tenido con ustedes, entendemos que esa horquilla puede flexibilizarse para poder materializarse, para que sea viable, de manera que se respete también la autonomía de gestión de las comunidades autónomas y de los propios centros, pero siempre atendiendo a la complejidad de cuidados y necesidades de los pacientes. También entendemos que puede flexibilizarse su periodo de implementación, dando tiempo a planificar adecuadamente los presupuestos y los recursos. Este problema ya se ha abordado en otros sectores, como la educación, donde por ley se establece el número máximo de alumnos que un docente puede tener para garantizar la calidad educativa. Recientemente se han vuelto a adaptar estas ratios y a nadie le supone un problema. Todo el mundo comprende que es necesario limitar la ratio para que un docente pueda hacer un seguimiento adecuado de sus alumnos y proporcionar una enseñanza lo más individualizada posible y lo más adaptada a las necesidades de cada alumno. También todo el mundo entiende que un conductor profesional o un piloto no puedan trabajar más allá de un tiempo determinado, ya que representa un peligro para su seguridad y la seguridad de los demás. Y les pongo otro ejemplo más, mucho más reciente y además aplicado en sanidad. Se acaban de aplicar ratios para los médicos de atención primaria. Los servicios de salud han establecido el número máximo de pacientes que puede atender el médico de atención primaria en consulta durante su turno. Y, señores, es de sentido común, es lógico. Pero entonces, ¿por qué resulta tan complicado hacer entender o hacer comprender esta necesidad cuando hablamos de enfermeras? Estoy convencida de que esta resistencia se fundamenta en el profundo desconocimiento generalizado que hay sobre lo que hacemos las enfermeras. Se nos reconoce por nuestros valores humanos, y sí, por supuesto que los tenemos, y sin ellos no podríamos llevar a cabo nuestro trabajo. Pero nuestra labor va mucho más allá. Somos las enfermeras quienes hacemos el seguimiento continuo y vigilamos la evolución de cada paciente. Mientras realizamos una técnica o una cura,
También llevamos a cabo una valoración profunda del estado de esa persona, su nutrición, su estado de hidratación, su respiración, si tiene dolor, su patrón de respiración, de descanso, de eliminación, si presenta signos o síntomas de que no está respondiendo como se espera al tratamiento, signos o síntomas de alguna complicación o de efectos adversos. Pero para poder hacer todo esto, además de llevar a cabo las técnicas, las curas, preparar y administrar la medicación, planificar intervenciones y educar al paciente sobre cómo autocuidarse ante su enfermedad, por ejemplo, una persona que acaba de ser diagnosticada de diabetes o una persona que se va a su casa con una bolsa de colostomía tras una cirugía, para poder hacer eso necesitamos tiempo para dedicar a cada persona. Hay miles de ejemplos y no quiero aburrirles, pero lo esencial es que comprendan que para hacer esto y más es indispensable contar con el tiempo necesario. Y esto resulta imposible cuando se tiene a cargo a 18, 20 o 25 pacientes, como es tristemente lo habitual. Las enfermeras y enfermeros solo queremos poder hacer bien nuestro trabajo y creemos que es hora de aplicar estos mismos principios para garantizar la calidad y seguridad de los cuidados. Por otro lado, el déficit de enfermeras es un problema que ya anticipábamos hace tiempo y que ahora está presente no solo en España, sino que empieza a extenderse por el resto de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya lo resaltó en su discurso sobre el Estado de la Unión justo hace un año. Y también fue un tema preocupante para el Foro Económico Mundial, en cuyo estudio, presentado el pasado mes de enero, reveló que enfermería es uno de los sectores con mayor demanda de empleo sin cubrir. En el caso de España es especialmente inquietante. Según el informe Health at a Glance 2021 de la OCDE, nuestro país tiene 6,1 enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media europea que se sitúa en 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes. Este déficit nos coloca a la cola de Europa, solo por detrás de Bulgaria, Letonia, Chipre y Grecia. En los últimos años, en nuestro país, este déficit se ha visto agravado por varios factores. En la última década, más de 10.000 enfermeras españolas han abandonado nuestro país en busca de mejores condiciones laborales en el extranjero. Actualmente, la emigración al extranjero es menor, pero van trasladándose de una comunidad a otra buscando poder trabajar de manera estable y digna. Y lo más preocupante, nos encontramos con altísimas tasas de abandono de la profesión, motivadas por la frustración que supone la tremenda sobrecarga, la falta de reconocimiento y las malas condiciones laborales. Sin embargo, las necesidades de cuidados siguen aumentando, desde los más básicos hasta los más complejos, con cifras que indican un aumento significativo en el número de personas que requerirán cuidados de larga duración en los próximos años. Solo algunos datos. En España actualmente somos más de 48 millones de personas, de las cuales el 20% son mayores de 65 años, con una esperanza media de vida de 83 años y se estima que para el 2050 el 31,4% de la población tenga más de 65 años y el 11,6% más de 80. El 40% de los hombres y el 44% de las mujeres de 65 años o más declaran padecer múltiples enfermedades crónicas, cifra superior a la media europea. Por no hablar de los estilos de vida que tenemos, que siguen siendo poco saludables y no solo en la etapa adulta. El 19% de la población infantil hasta los 14 años tiene diagnosticada alguna enfermedad crónica, en ocasiones una discapacidad. Y, sin embargo, la proporción de financiación pública para la salud está 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Nos enfrentamos, por tanto, a un futuro desafiante que requiere una profunda transformación del sistema tradicional de asistencia sanitaria. Necesitamos un sistema sanitario que ofrezca una atención centrada en la persona, en sus necesidades, de una manera altamente cualificada y eficiente, pero humana. Europa ya ha tomado conciencia de este grave problema y prueba de ello es el reciente acuerdo de la Comisión Europea y la Oficina de la OMS para Europa, por el que se han destinado a todos los países fondos, incluido, por supuesto, España, para invertir en enfermeras y favorecer su protección y retención. Señorías, la proposición de ley de seguridad del paciente no es solo una medida vital para garantizar la seguridad y calidad de la atención sanitaria en nuestro país. Es también fruto de la necesidad que tenemos las enfermeras de mejorar nuestras condiciones laborales y de la convicción de que nuestro sistema sanitario puede y debe mejorar. Ya termino. Somos conscientes de la inversión que supone poner en marcha en España esta ley, pero entendemos que se trata de una apuesta de futuro para nuestra sociedad basada en la evidencia científica, de la que derivará un importante ahorro de costes relacionados con resultados en salud, consiguiendo un sistema sanitario más eficiente, equitativo y sostenible. Por tanto, esta ley aporta para el ámbito de los cuidados y de la salud de nuestra población el enfoque integrador y sostenible que España y Europa necesitan. Muchas gracias
y quedo a su disposición para lo que consideren.